Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es Ingrid Valentina Rojas Vergara. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Alimentos eh, de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Para esta oportunidad vamos a hablar sobre el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa de la tarea 4 de la unidad 3 del curso de bioquímica. Entonces, es importante entender cuál es la importancia del ciclo de Krebs, cuáles son las posibles reacciones y dar a entender cómo podemos crear una ruta metabólica base las reacciones, las moléculas de las mismas. Entonces, tenemos la importancia del ciclo de Krebs. Entonces, acá tenemos nuestro ciclo, que es lo que contiene, tenemos unas moléculas que son las oxalexatato, la malato, fumarato, silisato, sucinato, perdón, isocitrato, citrato. Y tenemos unos conceptos que antes de iniciar es importante tenerlos en cuenta. Entonces, en el ciclo de Krebs encontramos NADH, perdón. Esto es nicotinamida adenina dinucleótido. Esto es una coenzima que se halla en las células vivas y está compuesta por dinucleito o dos dinucleitos. Estos son unidos a través de grupos fosfatos eh, y pues una de ellas está compuesta de base y de adenina y el otro de nicotimina. Entonces, y tenemos otro concepto que es FADH, que sus siglas corresponden a Flavin, voy a leer el nombre porque es un poco extenso, Flavin Adenin Dinucleótido. Esto es un estimulador de actividad enzimática. Entonces, para tener en cuenta, en nuestro ciclo de Krebs está compuesto por unas coenzimas, están compuestos por unas moléculas, y pues tenemos estos dos conceptos importantes o estas dos enzimas. Recordemos que FADH es FADH2 es un estimador de actividad enzimática y NADH es una coenzima, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta estos conceptos que son importantes porque los estaremos viendo a lo largo de la presentación, podemos decir que nuestro ciclo de Krebs, perdón, es la parte de la vía catabólica que realiza la oxidación de glúcidos, ácidos grasos, aminoácidos. Esto se da hasta producir CH2O, C2O. Entonces, liberamos la energía y esta se puede utilizar como reductor GTP. Entonces, la importancia se define en que es una medida de realización de respiración celular. Por lo general, esto siempre va de la mano con la membrana celular, que vamos a verlo pues más adelante, y pues de acuerdo a la molécula a usar. Entonces, decimos que tenemos unas reacciones que comprenden el ciclo de Krebs por colores. Entonces decimos que la leyenda de colores, enzimas, azul, coenzimas, nombres de sustratos, iones metálicos, moléculas inorgánicas, inhibición y estimulación. Esto es lo que nosotros vamos a encontrar en nuestro ciclo de Krebs. Entonces, nuestro ciclo de Krebs tiene un lugar en la matriz mitocondrial, en eucariotas y en el citoplasma de procariotas. Entonces, aquí tenemos una tabla donde nos están diciendo nuestras moléculas, las enzimas, el tipo de reacción, los reactivos de coenzimas o los productos de coenzimas, bien sea el caso de la molécula. Entonces, para entender esta tabla tenemos que tener en cuenta en la imagen anterior nuestro ciclo de Krebs. Yo les estaba comentando al inicio, perdón, que tenemos nuestras moléculas que son las que están dentro del cuadrado o rectángulo amarillo. Tenemos una enzima que esta la podemos ver aquí dentro del círculo, nuestras fumarato hidratasa, sucinato deshidrogenasa, isocitrato deshidrogenasa. Esas son nuestras enzimas, que son las que están acompañando nuestra molécula. Y tenemos tipo de reacción. ¿Dónde vamos a encontrar este tipo de reacción? Está lento.
Nuestro tipo de reacción lo vamos a encontrar a las afueras del círculo. Sin embargo, hay unas que pues ya leyendo la enzima podemos decir, ay, esta va por tal lado. Por ejemplo, fumarato hidratasa. ¿Cuál es el tipo de reacción? Entonces vamos a buscar el fumarato, adicción de H2O. Entonces, así podemos ir identificando dónde van cada, cada componente para nuestro ciclo de Krebs. Entonces tenemos aquí los reactivos o los productos de coenzima. Les estaba explicando sobre la NADH y la FADH2 o estas donde las encontramos. Entonces los reactivos y los productos de coenzimas ay, los encontramos a las afueras, que es lo que podemos ver acá. FA2H2 NADH, NADH más H, CO2, NAD más, perdón, FAD, COA. Estos son nuestros productos o reactivos de coenzima, que es lo que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, para la molécula de citrato tenemos una enzima llamada aconitasa, tenemos que es por reacción de deshidratación y nuestro producto coenzimático es el agua, H2O. Así se entiende el ciclo de Krebs. Entonces, bajo esta tabla, nosotros podemos eh, elaborar un ciclo de Krebs. Entonces, si vamos a hacer el ciclo de Krebs de la molécula del fumarato, entonces vamos a empezar a construir bajo la información cuál es la enzima que está acompañándome esta molécula, cuál es el tipo de reacción y si es un reactivo o es un producto coenzimático. En su defecto, cuando es las dos, pues así mismo los vamos agregando. Entonces, para el tema de fosforilación oxidativa, tenemos cuál es la importancia y cuál es la función. Entonces, ya estábamos hablando de FA2H, NADH, uno es nuestra actividad enzimática, el otro son coenzimas. Entonces, ahora, ¿qué es ATP? El ATP es una molécula fundamental para diversos procesos vitales. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, acá tenemos una imagen de fosforilación oxidativa donde tenemos nuestra proteína, tenemos dos salidas, bien sea ácidos grasos o glucosa, que comprende el ATP y nos genera una reacción H2O más CO2O. ¿Listo? Entonces, siempre es importante tener en cuenta que este proceso se forma como resultado de una transferencia de electrones desde NADH, desde nuestra coenzima o desde nuestra actividad, desde nuestro estimulador de actividad enzimática al O2 o a través de una serie de transportadores de electrones. Entonces, en los organismos aeróbicos, esta es nuestra fuente principal, que es pues la molécula de procesos vitales, ¿vale? Entonces, ¿cómo es el funcionamiento de esta molécula? Del sintasa. Entonces decimos que estas funcionan gracias a la diferencia del potencial eléctrico que se encuentra dentro de la cadena del transporte electrónico asociado de la misma membrana, que genera un gradiente de proteínas, por ejemplo. Entonces tenemos nuestra imagen. Esta es nuestra adenina, esta de acá es nuestra adenina, nuestra ribosa y nuestro fosfato. Estas son nuestras reacciones químicas. Acá tenemos en la imagen una membrana, tenemos unos gradientes de protones, que son estos aquí, protón, tenemos una rotación, que es esta parte de acá, tenemos un, un citósilo, tenemos, acá están los estáticos y los rotatorios, entonces nos dice que el color naranja es lo que está estático y nuestro color azul agua marina es lo que nos está rotando. Entonces tenemos unos protones rotativos, esto pues es asociado al transporte electrónico y tenemos pues lo estático, que no se nos va a mover y va a empezar a tener un cambio de acuerdo a la rotación que nos genere los protones. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el comportamiento celular que se lleva a cabo dentro del ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa? ¿Qué los hace tener en común? Entonces, recordemos que es una célula eucariota
y en el ciclo de Krebs se realiza dentro desde la matriz mitocondrial y pues por lo mismo no, las células que no tienen mitocondrias, como los glóbulos rojos, no pueden realizar el ciclo de Krebs o la fosforilación oxidativa. Entonces, tienen mucho en común estas dos cositas, pero hay que tener en cuenta que si no tiene mitocondrias, no pueden hacer parte ni hacerse el proceso de ciclo de Krebs ni la fosforilación oxidativa, por lo que esta energía que disponen es básicamente obtenida desde la glucosis. Entonces acá tenemos nuestra célula eucariota, tenemos el ADN, tenemos la membrana interna, la membrana externa, las partículas de ATP sin tasa, tenemos el espacio intermembranal, nuestra matriz, las crestas, el ribosoma y los gránulos. Entonces, bajo esto podemos determinar si es ciclo de Krebs o fosforilación oxidativa, siempre y cuando se encuentren células mitocondriales. Bueno, entonces espero que haya sido claro el tema. Eh, Muchas gracias.